¿Cómo usar ácido retinoico en contorno de ojos y cuello? El ácido retinoico es la crema más poderosa, la forma pura de retinol, que puede disminuir manchas, arrugas, flacidez, pero es muy difícil usarla en estas zonas sensibles. Así que hoy te voy a compartir una guía paso a paso para que puedas tener todos los beneficios sin efectos secundarios. Acompáñame. Esta es una guía avanzada para usar ácido retinoico, tretinoína. En México el nombre comercial es retina y esta es la forma pura del retinol, la crema más poderosa que existe, que es capaz de disminuir arrugas, manchas, disminuir flacidez, mejorar la textura, disminuir poros, hacer la piel más hidratada a la larga, mejora el recambio celular y es un exfoliante y hace que nuestra piel se comporte, funcione como cuando era una piel más joven. Además, ayuda a la larga también a hacer la piel más resistente al sol. El problema son los efectos secundarios como irritación, ardor, descamación, sensibilidad y todo eso hace que se suspenda el tratamiento y que no se llegue a usarla con la constancia para tener todos estos beneficios. Lo que me pasaba a mí cuando recetaba esta crema era que llegaba una paciente y yo le decía, bueno, vamos a empezar a usar tretinoína y primero la usa en noches alternas y después la empieza a usar todas las noches. Y pasaban dos cosas. La paciente a veces regresaba y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con la crema? Le preguntaba yo. No, pues más o menos, porque me la puse y me irritó, pero bueno, pues me la seguí poniendo y pues me seguía poniendo más roja y pues yo como ahí decía que me la pusiera, me la seguí poniendo y ahora ya mire cómo vengo. Entonces había que tratar esa irritación y después era ya no, deme otra cosa porque yo creo que eso está muy fuerte para mí. O bien regresaban y, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con la crema? No, pues me la puse, pero se me puso roja, me ardió y mejor ya no me la puse. Yo dije, eso no es para mí, denme otra cosa que sea más suavecita porque eso no me cayó bien. Entonces, no se tenía la constancia para lograr tener los beneficios porque daba efectos secundarios al no ser así tan detallada y por eso hice la primera guía de 4 semanas paso a paso para que realmente la piel pudiera tener ese proceso de adaptación y tener todos los beneficios sin los efectos secundarios. Esta es una guía de 6 semanas porque ahora vamos a adaptar a tu piel a usarla en zonas tan delicadas como el contorno de ojos, la zona de alrededor de los ojos. Esta piel es 5 veces más delgada que la del resto de nuestra cara y 10 veces más delgada que la de nuestro cuerpo. Así que necesita una mayor etapa de adaptación y vamos a aprender a usarla también en el cuello. Estoy muy emocionada con esto, pero advertencia número 1. Si no has adaptado tu piel, si no has hecho la guía de 4 semanas, ve al video anterior, haz la guía antes de hacer este video, porque si empiezas con tu piel se puede irritar y se puede quemar. Advertencia número 2. Debes usar protector solar en el contorno de ojos mientras usas tretinoína en la noche porque si no, tu piel se puede manchar, se puede irritar o se puede quemar. Es difícil ahí los protectores solares porque muchas veces los protectores tienen la característica de que pican o arden alrededor de los ojos. Entonces, la línea ELTA es una que tiene básicamente protectores solares minerales o físicos, que son los que tienen ingredientes como dióxido de titanio u óxido de zinc. Si no sabes qué protector solar usar, que no moleste en esta zona, te recomiendo ver este video. Ahora ya muchas líneas tienen uno que dice mineral. Busca esos porque esos sí te los vas a poder poner en esa zona. Advertencia número 3. Si te saltas todas las primeras semanas y te vas directamente al final del video, al último paso, tu piel se puede irritar y se puede quemar. Ahora sí, dicho lo anterior, estoy muy emocionada porque sé que si sigues esta guía paso a paso, tu piel va a poder tener todos estos beneficios.
Debemos iniciar siempre con el menor porcentaje de la crema, que es 0.025%, y hasta que te termines el tubo, cambias al siguiente, que es este de 0.05%. En esta zona de contorno de ojos y cuello, nunca vamos a llegar al porcentaje mayor, que es este de 0.1. Así que vas a acabar como yo, que tengo una para la zona de ojos y cuello y otra para el resto de la cara. Entonces, empecemos. Semana número 1, esta es una semana de presentación. Vamos a enseñarle a nuestra piel cómo se siente tener este ingrediente. Es la primera vez que lo va a sentir en esta zona, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar la crema oclusiva que estés usando, la que hayas elegido, ya sea vaselina o Nivea, cambiarla por una crema hidratante, simple, básica, sin perfume. Puede ser Toleraine de la Roche-Posay, puede ser una básica como Cetaphil loción o CeraVe loción. Incluso en un inicio puede ser una como esta de Lipicar Balm, que es un poco más espesa que estas cremas, pero sí permite todavía el paso del retina, no es tan oclusiva como la vaselina. Entonces, paso número 1, en piel limpia y seca. Recuerda lavar tu cara con un gel que sea simple, que no contenga ácido salicílico, que no sea irritante. Es muy importante, en especial en esta zona. Yo el que uso es este, Lipicar Sindec. Me va muy bien, se puede usar en los ojos sin problema. Entonces, paso número 1, aplicar esta crema hidratante en la zona, un poquito, en la zona del contorno de ojos y cuello, incluyendo el párpado superior. En esta zona vamos a distribuirla, lo mismo el otro ojo y en el cuello. Y vamos a hacer inmediatamente después la aplicación del retina. La dosis va a seguir siendo la misma, del tamaño de un chícharo o un guisante pequeño. Y la siguiente noche vamos a aplicar solamente una crema regeneradora, que es esta, Aquaphor. Hay otras que son más poderosas como regeneradoras, pero pueden ser irritantes en esta zona. Entonces, para fines de esta guía, vamos a usar Aquaphor. Una noche, primer semana, una noche crema hidratante, seguida del retina. Descansamos 2 noches aplicando solamente Aquaphor. Semana número 2 es una semana de adecuación. La piel se va a ir adaptando al ingrediente porque vamos a disminuir el intervalo de la aplicación. Va a ser una noche, crema hidratante, retina y descansamos con Aquaphor otra noche. Y así estamos. Una noche crema hidratante, retina y la otra solamente Aquaphor. Semana número 3, esta es una semana de prueba. Tu piel tendrá un reto porque el retina irá directamente sobre la piel. Vamos a quitar la crema hidratante. Advertencia, es probable que tu piel no lo tolere. Pero no te preocupes, aún así, aplicando una crema hidratante primero y después el retina, tu piel podrá tener muchos beneficios en esta zona y además te ahorrarás mucho dinero en cremas para ojos. Y si quieres darle otra última oportunidad, si te arde o te pica cuando empiezas a ponerla directamente, regresa a la semana anterior y haz esa rutina 2 semanas más. Inténtalo nuevamente y si aún así de plano tu piel arde, pica, se descama, ahí sí suspende ese método y póntelo con la hidratante primero y después la retina indefinidamente. La cantidad que vamos a aplicar va a ser del tamaño de un chícharo o un guisante pequeño. Es una dosis así. Y esta semana 3 va a ir directamente sobre la piel y vamos a aplicarla una noche sí y 2 noches solamente Aquaphor. La semana 4 es una semana de resistencia porque ya vamos a aplicar el retina directamente sobre la piel, dejando descansar solamente un día, días alternos. Va a ser en 10 puntos, siempre va a ser esta aplicación igual, en 10 puntos. Me la voy a poner aquí de cerquita para que me vean.
Son 2 puntos en los ojos. El primero en la orillita del ojo. Aquí ocupamos bien poquito porque esta zona es muy delgada. El primero en la orilla del ojo, el otro abajo en la zona de la ojera. Del otro lado igual, orilla del ojo y zona de la ojera. Y el resto va a ser en 6 puntos en el cuello. 1, 2, 3 arriba y 3 abajo. Yo no me lo aplico, no me lo voy a aplicar en el escote. Si quieres aplicártelo en el escote, puedes hacerlo, pon más cantidad. Y ahora sí vamos a distribuir el punto de la orilla hacia la zona superior del párpado con un dedo, porque si no lo vamos a dejar el ingrediente en los dedos. Y el de la zona inferior lo distribuimos aquí en la zona de la ojera. Lo mismo de este lado, el de la orilla hacia la zona del ojo, hacia el párpado, y el de aquí a la zona de la ojera. En el cuello, con 2 dedos, los 3 puntos de arriba hacia la zona de acá, la papada, para que la pielecita de aquí nos ayude un poco a la flacidez. Entonces, para acá, y los 3 puntos de abajo los distribuimos hacia la zona del cuello de abajo. Y ahí está. En esta semana hacemos esto una noche y descansamos otra noche aplicando solamente este y en el día protector solar, siempre. Semana número 5 es una semana de paciencia. Los resultados tardan en notarse, especialmente con este tipo de cremas. Entonces, a veces tarda hasta 6 semanas en empezar a ver algún cambio. En esta semana, tu piel ya está lista. Si quieres empezar a aplicar el retina todas las noches, puedes hacerlo, o si no, puedes permanecer en días alternos. Yo siempre me lo pongo una noche sí y una noche no, y puedes aprovechar la noche que no te pongas el medicamento para aplicar otra cosa. Tal vez tu piel necesite regenerarse con Aquaphor, tal vez necesite mayor hidratación. Si tienes manchas en esa zona, podrías usar alguna crema específica para manchas también. Y el mayor cambio en esta semana 5 es que arriba del retina vamos a poner ahora sí la crema hidratante, la misma que hayas elegido como crema de base, esa va a ir en toda la cara distribuida. Semana número 6, semana de graduación. Si te saltaste toda la guía y llegaste a la semana 6, esta es tu última advertencia. No hagas lo de la semana 6 porque si lo haces, tu piel se puede irritar y se puede quemar. Pero si hiciste todos los pasos, felicidades. Este último tip te ayudará a potenciar aún más los efectos del retina. Y lo pensé mucho para decir esto, porque esto es de las cosas que siempre decimos los doctores: no hagan esto cuando usen retinoína. Pero bueno, lo voy a decir solo para avanzados. Una vez a la semana, en lugar de la crema hidratante arriba, vas a cambiarla por una crema que haga que el medicamento penetre aún más y sea más efectivo. No debe ponerse inmediatamente después, sino espera al menos 10 minutos. Yo lo que hago es hacer mi rutina con el retina y luego ya hago otra cosa en la noche. Me espero generalmente más de 1 hora. Y justo antes de dormirme hago esto. Si tienes la piel seca, puedes hacerle como yo, volver a usar este Aquaphor arriba. Si tienes la piel grasa, puedes poner vaselina simple. Esta oclusión hará que el medicamento se quede ahí, que no se escape nada, que tenga todo el efecto. La vaselina puede usarse en piel grasa, no es comedogénica, pero si tienes acné, ahí sí, acné activo, no uses ninguna de estas dos. El último paso es ahí sí, date vuelo. A mí me encanta este paso porque agarro aparte mucho. Puede ser una pequeña cantidad, no tiene que ser tanta como yo, pero a mí me encanta este paso porque ahí sí desperdicio, la distribuyo en las manos y la pongo justo después. Ya se supone que uno tiene retina aquí y que ya hiciste la otra guía básica en el resto de la cara. Entonces, una vez a la semana, que tu piel sienta el medicamento, la crema al máximo. Ahí está. Ay, me encanta este paso. Hasta donde puedas. Y me gusta sentir la piel así como
súper hidratada, grasosita. Y ayudará a que el retina funcione mejor. Entonces, esta es la guía. Si quieres el detalle así por escrito, te lo voy a dejar ahí en la descripción. Espero que te sirva. Una vez que termines las 6 semanas, felicítate. Has tenido la paciencia y la disciplina para adaptar a tu piel y ahora tendrás todos estos beneficios. Soy la doctora Lilia Yunuel. Suscríbete si te interesan estos temas de salud y belleza. Te veo en la próxima.